Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y lo llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Aparece en este texto del Evangelio tomado del evangelista San Mateo en el capítulo 4 el tema de la llamada. Jesús llama a la conversión, Jesús llama a vivir el reino de Dios, que como sabemos, si podemos sintetizar en una expresión, pero comprendiendo lo que significa, la síntesis de toda la Biblia es esta: el reino de Dios. Fue el centro de la vida y la predicación de Jesús. Todo lo que Jesús decía y hacía era para hacer presente el reino de Dios. Jesús llama a la conversión, llama a vivir el reino de Dios, y aparece también ahora la llamada desde el evangelista San Mateo de los primeros discípulos. El tema entonces de hoy es la llamada. Cuando nos entra una llamada a nuestro celular, nosotros tenemos estas opciones: responder, ignorar o también rechazar, ¿verdad? Suena el celular y uno contesta. O si no, puede hacer que uno vea el celular y serio, ¿verdad? Porque dicen, y de repente le vuelven a llamar a uno y después contesta uno: ¿verdad que no me contestaste aquel día si yo te estaba viendo, por eso te llamé? Dice, dice uno, bueno, ¿sí? Entonces uno tiene esas opciones ante una llamada: aceptar la llamada, ignorar la llamada o hasta rechazar la llamada. Y en una llamada están estos elementos. Está alguien que llama,
Alguien que está invitado desde su libertad a responder o a ignorar o a rechazar. ¿Y para qué se llama? Y esos son los elementos de toda llamada. Y también en las llamadas que Dios hace, estos son los elementos presentes. Dios que llama a sus hijos e hijas, y estos están en la libertad de responder o rechazar o ignorar. Y Dios que llama para algo. Vemos hoy cómo Jesús llama en un primer momento a estos hermanos, a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. La llamada que Jesús hace a estos hombres que eran pescadores, fijémonos bien en esto primero. Jesús está iniciando su vida pública. Y fíjense ustedes, ¿no les parece que Jesús hubiera podido andar solito por el mundo? ¿Sí? Él hubiera andado de aquí para allá, para arriba y para abajo, predicando, haciendo milagros y todo lo que hizo solo. La vida quizá le hubiera sido menos complicada, porque en muchos momentos Él le tenía que apartar tiempo a los discípulos para explicarles cosas que ellos no entendían. Él tenía que tener paciencia para hacerlos entrar en razón, porque estos a veces discutían. Entonces, ¿qué? Jesús, una de las primeras cosas que hace al iniciar su proyecto es formar una comunidad. Y de ahí podemos decir que inicia la iglesia. Formar una iglesia. De manera que la fe auténtica es la fe en iglesia, la fe comunitaria, la fe en comunidad. Porque hemos dicho ya en repetidas ocasiones la gran tentación que hay ahora de pretender una fe en comodidad, pero no en comunidad. ¿Sí? Y se dan cuenta ustedes que es fácil que nos confundan si no tenemos cuidado. Se suben a los buses a predicar, están en los parques y dicen, ¿verdad? Con este supuesto, dicen, nosotros predicamos a Jesús, no a una iglesia. Y los invitamos a seguir a Jesús, no a una religión. ¿Sí? ¿Y saben qué? La fe en Jesús y su iglesia son inseparables. ¿Sí? No se puede hablar de una verdadera fe cristiana sin iglesia. No se puede pretender estar en la iglesia sin Jesús, y tampoco se puede pretender seguir a Jesús sin la iglesia. Son tentaciones que ahora circulan y invitan a la gente, no hombre, usted rece, usted lea la Biblia y con eso basta. Pues si eso hubiera sido, Jesús no hubiera fundado su iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? Que se están inventando maneras muy cómodas de seguir a Jesús. Pues si quieren inventarse modos así, pero hay que saber que el modo de Dios es este. Es en iglesia, es en comunidad. Y es que fíjense, el ser humano por naturaleza es gregario, es comunitario. ¿Se recuerdan que eso nos lo enseñan desde la primaria? El ser humano es un ser gregario por naturaleza. Esta experiencia de iglesia y de comunidad atiende incluso a una necesidad antropológica. ¿Sí? Por eso últimamente les hemos insistido en que nosotros al venir aquí nos encontramos con Dios, pero que también nos encontremos entre nosotros, que nos saludemos, que al salir de la iglesia allá en el atrio nos digamos que le vaya bien. ¿Sí? Qué alegría verlo una vez más en misa. Le deseo una buena semana, que Dios lo bendiga. Esa es la comunidad. Ahora se está pretendiendo omitir esta dimensión tan esencial del ser humano, la comunidad, y queremos vivir mejor en la mayor comodidad. ¿Se dan cuenta ustedes? En muchos lugares ya la gente no quiere ir a comprar. Pide, como dicen, online, dicen, ¿sí? En línea, y que a la casa le lleven todo.
No, hombre, si tan bonito que es ir al mercado a chismosear. Qué bonito, ¿ah? Y eso hace falta. ¿Sí? Tenemos las bancas virtuales, ¿no? En línea, sino todo. Tan bonito que es en medio de todo, ir a hacer fila y saber quién es el que está ahí, hablar, preguntarle de la familia, ¿sí? Conocer gente nueva. Pero fíjense que podemos hacer un examen si estamos muy tecnologizados y a veces deshumanizados, ver si cuántas personas conocemos por año. Ahora, con ese mundo virtual y poco real, ¿y cuántas personas conocíamos antes? ¿Sí? Y eso es lo que nos está arrastrando a un mundo tan difícil, depresivo, estresado, que sufre de ansiedad. Miren a los pobres niños, los estamos metiendo a ese mundo así. No, hombre, los de mi generación, creo yo, somos los de los últimos y para atrás. ¿Acaso nosotros escuchábamos hablar en nuestra infancia de depresión? No existía la depresión para nosotros, ¿sí? No existía el estrés, no existía la ansiedad. ¿Por qué? Teníamos una vida comunitaria. Todas las tardes era una fiesta en los barrios, en las aldeas, en las calles. Y hemos dicho en alguna ocasión el chiste ese del Huiteco, ¿no? Que ¿cuál era el grito de nuestras mamás? A eso de las 5 de la tarde, 5:30. Hijo, entrate. Mañana siguen jugando. Decirle a los niños que se vayan a su casa. ¿Y ahora cuál es el grito? Hijo, salí. Salí un tu rato que te pegue el aire, mi hijo. Sí, sí. ¿Y ahora qué? Aquí hay personas que ejercen esa profesión de la psicología, muchachitos de 7 años siendo tratados de depresión, de estrés, de ansiedad. ¿Por qué? Por esa vida en soledad que nos estamos inventando. Sí. Pero para las redes sociales ya es hábil el muchachito. ¿Sí? Y es bueno que sean hábiles para la tecnología, pero que no nos arrastre a un mundo irreal. ¿Sí? Si uno tiene cerca a la gente, comparte, uno incluso puede ahí de broma o en serio decirles: miren este problema tengo, vieran que ando preocupado por esto, ando triste por esto, lo otro. Y le dicen a uno a veces: bueno, pero eso nos pasa, y va la palmada al hombro, ¿verdad? En el peor de los casos. Si no, sentate, hablemos. ¿Sí? Pero ya ven ustedes en las redes sociales cómo se desahoga la gente. ¿Sí? Publican qué grandes testamentos. Y viene la gente y le coloca una carita. O si no, una manita. Y después va la gente a ver quién le dio ya, ¿cómo le llaman eso? Like, ¿verdad? Le dio like a lo que... O está triste conmigo. ¿Qué nos va a ayudar eso? Sí. Tenemos que rescatar la vida comunitaria. Jesús, miren, un hombre comunitario, un hombre de comunidad, fundó esta iglesia para que la fe y el seguimiento de Él se viva así. Fíjense, estaba Pedro y Andrés. No lo dijo solo a Pedro: mira, seguime y se quede por ahí tu hermano. Llamó a los dos. Santiago y Juan llamó a los otros dos y fue formando su comunidad. Entonces ven cómo la comunidad es necesaria. La fe en iglesia, esa es la fe cristiana auténtica, es el modo de Jesús. Si otros enseñan otros modos, pues son modos de ellos, pero no es el de Jesús. Y bien, fíjense, Jesús llama, es el que hace la llamada. Y aparece en el Evangelio que Pedro y Andrés, Santiago y Juan,
¿qué? ¿Respondieron a la llamada? ¿La ignoraron o la rechazaron? ¿Qué hicieron? La respondieron. Y la respondieron positivamente. ¿Y para qué lo llamaba? Porque una llamada es para algo, ¿eh? ¿Sí? Tiene un propósito. Los llamaba a una misión y les dice: miren, ustedes son pescadores, pues vénganse conmigo y yo los haré pescadores de hombres. ¿Sí? Les está diciendo: eso que ustedes saben hacer, lo van a hacer ahora de esta manera. Esos talentos que ustedes tienen sirven aquí en esta obra, sirven en este proyecto. Pescadores de hombres. Y dice, los llamó desde allá de la orilla del mar. ¿Sí? En la Sagrada Escritura, el agua, el mar, en unas ocasiones el agua, ustedes saben que procura la vida, ¿no? Da vida, es necesaria para la vida. Pero también en otras ocasiones puede significar muerte, peligro. ¿Ah? ¿Sí? Si usted viene y hay por ahí, pues, hoy se hacen charcas, ¿no? Y desde ahí usted puede tener un cultivo, por ejemplo, va a producir. Puede tener tantas cosas que el agua fertiliza. Pero también, si usted viene y se mete a nadar ahí y no sabe nadar, es peligro y es muerte. Pues en este texto, el mar, el agua significa eso, peligro y muerte. Y cuando les dice, yo los haré pescadores de hombres, es decir, ustedes van a ayudar a que los hombres se alejen de la muerte, se alejen del mal, se alejen del peligro. Liberarán entonces al ser humano, y para eso es esta iglesia. Nosotros entonces hoy seguimos siendo llamados, pero fíjense, para responderle dice que ellos tuvieron que dejar. Inmediatamente dice, dejaron las redes, ¿sí? Dejaron la barca, dejaron aquello a lo que ellos estaban aferrados en su vida. Entonces, seguir a Jesús, responderle a Jesús, también implica eso en nuestra vida, dejar cosas que no son necesarias en este camino. ¿Qué tenemos que dejar entonces nosotros? Pedro y Andrés, Santiago y Juan tuvieron que dejar las redes, tuvieron que dejar la barca, dejar incluso a su familia. ¿Qué tengo que dejar yo? ¿A qué tengo que renunciar? Porque ustedes saben que toda opción implica renuncias. Todo. Usted va a un restaurante, le colocan ahí las opciones, ¿verdad? El menú. Usted no se va a comer todo. Dice, bueno, hoy me voy a comer este ceviche. Está renunciando usted al churrasco, a la gallina en crema con loroco, tan famosa de Jalapa por aquel personaje, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, elige una cosa y eso implicará renunciar a otras. Pues al elegir a Jesús, eso implica también renuncias, dejar muchas cosas que no son necesarias. Y eso es a lo que Jesús invita, a la conversión. Conviértanse. Pero esa conversión tiene que surgir de esto, de una experiencia del amor de Dios. Al entrar nosotros en nuestro proceso de conversión, no solo nos colocamos ante nuestro pecado, ante las tragedias de nuestra vida, sino que fundamentalmente nos colocamos ante un Dios que nos ama. Porque si no, lo único que vamos a hacer es darnos golpes de pecho, torturarnos la conciencia y sentirnos sin sentido. No, la conversión del cristiano tiene esa ventaja. Ha de partir del sentirse amado por Dios y saber que el amor de Dios, el amor que Dios me tiene, el amor que Dios nos tiene, es más fuerte que el mal, es más fuerte que el pecado. Que hoy entonces podamos responder
a esta llamada del Señor, que podamos vivir nuestra misión y podamos entrar en esta invitación de la conversión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie.